enséñanos, instrúyenos, redarguye nuestros corazones. Que sea tu palabra y que sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Asimismo, Señor, pido a ti que me puedas asistir en mi debilidad, Señor, y en mi imperfección. Clamo a ti que eres perfecto, que eres soberano, para que seas tú haciendo uso de mi vida. Porque un simple instrumento soy en tus manos, pero ruego a ti, Señor, para que tu voz sea a través de mi vida y por medio de tu santa palabra. Gracias damos y en Cristo Jesús ponemos este tiempo. Amén y amén. Puede tomar asiento. Ahí. Sebas. ¿Y si la pones más allá? Digo, ¿no? No, pregúntala. Bueno, una vez más, damos gracias a Dios por el tiempo que nos permite. Gracias porque Él es bueno y para siempre es su misericordia y su bondad. Para los que nos acompañan por primera vez o por segunda o llevan poco tiempo acompañándonos, y para los que nos escuchan también, quiero colocarles en contexto lo que como iglesia venimos enseñando. Estamos en la serie del Sermón del Monte y también estamos enseñando en este momento la carta a Judas o de Judas. Lo estamos haciendo intercaladamente, entonces hoy seguimos con la serie del Sermón del Monte. Ya vamos a finalizar, estamos en el capítulo 7 y como bien lo leyó nuestro hermano Juan Sebastián, hoy vamos a estar estudiando, exponiendo los versículos 15 al 20. 15 al 20. Ahora, dentro del contexto que venimos estudiando y venimos exponiendo en esta parte de la serie del sermón, recordemos lo que estuvimos mirando la última enseñanza sobre esta serie, que fue hace 2 domingos atrás. Y para dar un contexto general de este capítulo, el Señor en este capítulo entra a hacer indicaciones sobre la relación y actitud que debe tener el cristiano en medio de su vida en el reino de Dios. En el reino de Dios. Entonces, esa última enseñanza, el Señor Jesús, estuvimos mirando, dio indicaciones sobre la actitud en cuanto a la relación que debe tener el creyente para con los falsos maestros. Hoy estaremos mirando esta segunda parte y vendrá una tercera y una cuarta parte. Pero en esa primera parte estuvimos mirando esto bajo la advertencia que hace Cristo de entrar por la puerta estrecha. Entrar por la puerta estrecha, ¿cierto? Y recordemos que cuando el Señor hace referencia a la palabra entrar, se estaba refiriendo ¿a qué? A perseverar. Perseverar en el camino angosto que conduce hacia la salvación y que pocos son los que la hallan. Ahora, el perseverar en la vida del creyente es una forma de vida convincente y firme, contrarrestando a aquellos que hacen el camino ancho y espacioso. Por eso el Señor llama, en esta parte que estuvimos mirando, llama a que se persevere, porque recordemos que aunque aquí el Señor hace referencia a 2 caminos, solo hay uno que conduce a la salvación. El otro, toda la humanidad ya lo viene ¿qué?
caminando. El otro, toda la humanidad ya viene caminando por el camino, valga la redundancia, espacioso. Y eso es lo que enseñan los falsos maestros, ¿cierto? Eso es lo que enseñan los falsos maestros, que el camino ancho y espacioso es un lugar por donde se puede caminar libremente, es un lugar que para ellos también conduce a la salvación y bueno, no hay tantas restricciones y eso lo estuvimos mirando y aprendiendo. Pero recordemos que ese camino conduce a la perdición y muchos son los que lo hallan. Ahora, Cristo, siguiendo con la misma línea conductora en su enseñanza, comienza a hablar de otra responsabilidad, además de entrar, que es perseverar, ¿cierto? Comienza a hablar de otra responsabilidad que debe tener el creyente, que debe tener la iglesia en cuanto a la actitud y la relación hacia los falsos profetas. Él comienza ahora aquí en este pasaje a enmarcar otra responsabilidad. Pero, antes de eso, quisiera comentarle lo siguiente. Antes de identificar esa responsabilidad, quisiera comentarles lo siguiente. Para ninguno es extraño que la Santa Escritura nos habla de los falsos maestros o de los falsos profetas. Para los que han tenido acercamiento a la Escritura, no es extraño que este tema es concurrido y además de eso es tocado en la Escritura. Eso nos enseña la Escritura y nos revela también esto. Y desde el Antiguo Testamento el llamado de Dios a su pueblo es a que se cuide de estos falsos maestros o falsos profetas. Es un llamado que es evidente, lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Durante los tiempos de Cristo y durante la extensión del cristianismo por Asia Menor y por Europa, estos movimientos o estos falsos maestros o falsos profetas se fueron acrecentando. El número de personas fue aumentando en cuanto a esta dirección. Ese número de personas que se catalogaban como escogidos de Dios, pero que con su mensaje contradecían las verdades de Dios. Ese número de personas se fue acrecentando. Fue aumentando esto de los falsos maestros y falsos profetas. Ahora en la actualidad se han levantado movimientos de hombres que han traído cisma a la iglesia. Y cuando hablo de cisma, espero me entienda que es división, fractura a la iglesia. Movimientos apostólicos, movimientos proféticos, movimientos que con herejías han llevado cautivas las mentes de muchos por medio de filosofías y huecas sutilezas, como lo dice el apóstol Pablo. Movimientos según las tradiciones de los hombres, engañando a muchos conforme a los rudimentos del mundo, como lo dice Pablo a los colosenses. En la actualidad esto ha aumentado. Hemos llegado a dejar la Escritura de un lado por colocar encima lo que el hombre siente o las emociones del hombre. Y hemos dejado de un lado la Escritura, o han dejado de un lado la Escritura. A tal punto que la música, a tal punto que los instrumentos, a tal punto que la palabra que viene de sueños, visiones, a tal punto que todos estos falsos movimientos han puesto por encima esto que la Santa Escritura, o que el poder de Dios que es el Evangelio, como dice el apóstol Pablo. Hombres y mujeres por doquier asumiendo un papel que va en contra de la verdad. Movimientos en donde, con la excusa del liberalismo femenino, encontramos mujeres haciendo lo que Dios no les ha ordenado.
hombres y mujeres, por doquier asumiendo un papel que va en contra de la verdad y que además de sus mensajes predicados y enseñados, sus vidas y testimonios están llenos de escándalos y de falta de coherencia con la verdad de la vida en fe que deben llevar. Estos movimientos, estos hombres, mujeres, han sido tropiezo y han sido mal ejemplo para que muchas personas, bajo el pretexto de que no toquen al ungido, quieran vivir vidas similares, cayendo en la red de mostrar a un Cristo humanista, mas no al Cristo de la Escritura. En la red de mostrar a ese Cristo humanista donde el único propósito, ¿cuál es? ¿Glorificar el nombre de Dios? No. Donde el único propósito es el beneficio del yo, el beneficio de la misma persona. Donde el único propósito es el bienestar económico. Personas van a estos lugares esperando un mensaje que les aliente en medio de una situación económica, donde las falsas ilusiones son el pan de cada día. El único propósito, además del yo y además del beneficio económico, es que las personas vean que se puede llevar una vida opulenta, porque piensan que Dios ha venido a enriquecerlos en esta tierra. Hemos hablado de las riquezas y en ningún momento la Escritura nos habla que está en contra de ellas, ¿no? Para que me pueda entender. Ahora, es claro que cuando se habla de los falsos maestros, se piensa siempre, ¿no? Hay una concepción que tenemos como personas, en pensar siempre que son hombres o mujeres que están detrás de un púlpito, que están detrás de este púlpito, de un púlpito, usando la Escritura como escudo para sostener sus distorsiones. Pero quiero decirle algo. Es bueno mirar si el nombre de los falsos maestros solo es un título de personas que están detrás de un oficio de autoridad. Es bueno que usted y yo como iglesia meditemos si ese título solo le corresponde a aquellos que se paran detrás de un púlpito. Por eso es bueno analizar bien lo que el Señor Jesús está enseñando en esta parte del sermón. Es bueno analizarlo para que la iglesia, para que el creyente entienda la responsabilidad. Nótelo bien, para que todos como hijos de Dios, para que la iglesia pueda entender la responsabilidad que tiene en cuanto al cuidado de ella misma, pero en cuanto a la actitud y la relación que debe tener contra estas personas. Por eso, lo primero que estaremos mirando será lo siguiente que voy a pronunciarle dentro de varios puntos, y no voy a estructurar la enseñanza en puntos generales, solo voy a tocar este punto general y de ahí estaremos mirando algunos subpuntos para que usted me pueda entender. Y esto primero es que el Señor hace un mandato a la iglesia de estar atenta y de prestar atención. El Señor da o hace un mandato a la iglesia de estar atenta y de prestar atención. Bueno, ustedes en pantalla pueden ver el título de la enseñanza: Guardados de los falsos profetas, la relación y actitud hacia los falsos maestros. Y aquí en este primer punto general vamos a ver la responsabilidad que tiene la iglesia bajo el orden o el mandato que Dios ha ordenado al creyente, a sus seguidores. Quiero invitarlo a que vaya a su Biblia y vamos a leer esa primera parte del versículo 15. Mire lo que dice la Escritura y mire las palabras del Señor Jesucristo. Guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas. Y quiero que vaya conmigo al versículo 13, para que usted
y yo podamos ver, entrar en el contexto y entender un poco la línea conductora de lo que el Señor viene hablando. Versículo 13 dice, entrad por la puerta estrecha. Y el 15 dice, guardaos de los falsos profetas. Ahí encontramos dos órdenes. Recuerde que en la primera vimos que era una orden y como lo dijimos ahora, recordando el contexto, esa orden es de perseverar. Perseverar. Ahora el Señor dice, guardaos. Eso es un imperativo y recuerde que los imperativos son órdenes. Y el Señor está dando una orden a los creyentes, en este caso a la iglesia actualmente, a todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Una vez más el Señor da una orden a sus seguidores. Ahora, esa orden no es solo para los que están ahí escuchando en ese momento, sino que a través del tiempo y por medio de lo revelado por el Espíritu Santo, el Señor Jesús está dando esta orden a todos sus seguidores, a toda la iglesia, de guardarse de los falsos profetas. Note que esta segunda orden, que va dentro del marco de la relación y actitud que deben tener los creyentes con los falsos maestros, note que es una orden de advertencia, así como la primera, que fue entrad. Y esta segunda, que va dentro de la misma línea conductora, el Señor les dice guardaos. Y esta palabra guardaos quiere decir estén atentos. Esta palabra guardaos quiere decir observen. Esta palabra guardados quiere decir presten atención. Esta palabra guardados quiere decir que tengan cautela de alguien. Tengan cautela de alguien. Eso es lo que quiere decir guardados. Guardados no es esconderse, no, lo contrario. La responsabilidad que tiene el creyente y la iglesia es que guardados es presten atención para que la doctrina sea cuidada. Presten atención para que el mensaje de Dios no sea distorsionado. Eso es el mandato que el Señor está ordenando aquí. Guardaos. Presten sus oídos para escuchar y que el mensaje de Dios no sea distorsionado. Ahora, tengan cautela de quién, de alguien, pero ¿de quién? Bueno, de unos individuos que el Señor menciona como falsos profetas, haciendo referencia a pseudos, la palabra pseudos en griego, que es mentira, que es falso, y profeta a hombres que hablan el mensaje de Dios. Guárdense, presten atención, tengan cautela con estos hombres que dicen tener el mensaje de Dios, pero que es mentira y que sus vidas son falsas. Esto es lo que está diciendo el Señor a la iglesia. Por lo tanto, lo que el Señor Jesús está advirtiendo es, cuando nombra a los falsos profetas, es que habían, recuerde lo que venimos mirando atrás en Mateo capítulo 5, los fariseos distorsionando la ley, que habían en ese momento y habrán hombres que no van a descansar y se introducirán en la iglesia para hacer daño. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesús. El apóstol Pedro confirmaría esto con las siguientes palabras, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1. Mire lo que dice Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, refiriéndose ¿a quién? Al antiguo pacto o al antiguo testamento, refiriéndose a Israel.
hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros? Refiriéndose a quién, a la iglesia ahora, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es claro, en estas palabras del apóstol Pedro, es claro que también confirma lo que el Señor está advirtiendo y está ordenando allí a sus seguidores. Es claro que Cristo está identificando que hay personas, que hubo, que hay y que habrán personas que distorsionan la verdad y que esto no va a cesar. Y por eso es responsabilidad de la iglesia prestar atención. El mismo Señor Jesús, cuando habla de los tiempos del fin, corrobora esto. Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto no va a cesar. Esto no va a cesar, y la actitud de la iglesia debe ser entrar en la responsabilidad de prestar atención para que la verdad no sea distorsionada. Qué interesante que también estamos estudiando paralelamente la carta a Judas, y ahí vamos a ver unas cuestiones importantes. Ahora, entonces lo que se logra identificar aquí en las primeras palabras dichas por el Señor Jesús en esta parte del sermón es el mandato que Él da a la iglesia. Y sobre este identifica cuál es el problema sobre el cual la iglesia tiene que estar apercibida. Ahora, hay algo que quisiera mencionar aquí. Y es que la palabra guardaos, como ya lo vimos, hace referencia a estar atentos. Hace referencia a prestar atención. Hace referencia a tener cuidado. Y a los que les gusta ir un poquito más allá, esta palabra en su etimología, hay algo en la aplicación que vale la pena mencionarlo para que todos tengamos responsabilidad de algo como iglesia. Hay algo que vale la pena mencionarlo. Y es que cada creyente, que la iglesia en general, lo primero que debe tener cuidado, lo primero que debe prestar atención es de sí misma. Esta palabra en su aplicación habla de tener cuidado de sí mismo. Cada uno de ustedes, mis amados hermanos, mis queridos amigos, lo primero que debe hacer es tenga cuidado de sí mismo. Tenga cuidado de sí mismo en cuanto a la aplicación de esta palabra guardados. Preste atención a sí mismo. Eso es lo que los creyentes deben tener presente, porque el tener cuidado a sí mismo nos hace ver que nosotros también podemos ser personas que puedan engañar o pueden dejarse engañar por otros. Y en esto quiero mencionarle dos cosas importantes sobre esto de tener cuidado de sí mismo en cuanto a la aplicación. Lo primero, el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo dice? Yo repito lo que dice la Escritura. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. Y este corazón fácilmente puede ser tentado por distorsiones de la verdad que estén acomodadas al pecado del yo. Por eso, en cuanto a la aplicación de guardados, de prestar atención a sí mismo, quiero mencionar un pasaje que corrobora esto, que justifica esto.
y que nos llama a nosotros a estar en esta responsabilidad de cuidarnos nosotros mismos, de examinarnos. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amada iglesia, es responsabilidad de cada uno de ustedes tener cuidado de sí mismo. Pablo le dijo esto a Timoteo porque Timoteo pastoreaba allí en Éfeso. Y note que cuando le da esta instrucción le dice, porque haciendo esto te salvarás, o sea, perseverarás en la doctrina verdadera, pero también salvarás a los que te escuchan cada día del Señor cuando predicas la palabra. Cada día cuando vas a los hogares, a donde las familias, a donde los hermanos, en el grupo de trabajo, en el grupo del estudio, cada día que tú abres la Escritura, debes tener cuidado de sí mismo. Ese es el llamado. Por eso, mi amada iglesia, cuando el Señor dice guardaos de los falsos profetas, lo primero que debemos hacer es cuidémonos nosotros mismos. Nosotros mismos, y cuidemos la doctrina. Ahora, esto segundo, le dije que iba a tocar aquí dos cosas importantes con referencia a esta aplicación, y la primera es cuidemos nuestro corazón, guardémonos nosotros mismos, y esto segundo tiene que ver para que acompañemos la primera. Y lo segundo, mi amada iglesia, aquí es donde vemos el medio de gracia público hermoso que Dios ha dado a cada uno de ustedes. La necesidad de no estar solo en el camino de la fe. La necesidad de no estar solo en el camino de la fe. Mire, antes de seguir aquí con lo que quiero mencionar, después del año 2020, si usted ve que yo estoy mal en fechas, me corrige. Pero después del año 2020, el tiempo pospandemia, ¿cierto? Que nos tuvieron un tiempo encerrados y entonces ya nos dejaron salir, por así decirlo. Después del tiempo pospandemia, se han levantado movimientos o se han levantado pensamientos o se han levantado un estilo de creer o de una vida religiosa, espero me entienda, en donde la vida de iglesia ya no es necesaria, en donde muchos dijeron, nos dimos cuenta que como estuvimos un año, año y medio, 8 meses, 9, no recuerdo cuánto, estuvimos encerrados, nos dimos cuenta que ahora mi vida puede ser alimentada por el predicador de YouTube, de internet. Y esa es mi iglesia. Y ahí estoy recibiendo la palabra de Dios. Ahí me estoy congregando cada 8 días, en la sala de mi casa, y muchos aún ni se bañarán. Es más, muchos ni se levantarán, prenden el televisor y dicen, me congregué. Mi querido hermano, esto va contra todo lo que la Escritura ordena y enseña. Por eso, esto que voy a decir respalda lo primero en cuanto a la aplicación de guardados de sí mismo, tener cuidado de sí mismo. Porque aquí el creyente debe ver la necesidad de no estar solo en el camino de la fe. Es que yo no necesito un pastor. Es que esos hombres son mentirosos. Es que yo no necesito ir a dejar el dinero en la iglesia. Es que no necesito congregarme. Es que no necesito estar al lado de personas que cada domingo o entre semana pelean conmigo. Yo no necesito eso. Yo en mi casa escucho el mensaje. Eso es la excusa hoy en día de muchos. Pero yo le hago una pregunta: ¿cómo esas personas se van a guardar de sí mismos? ¿Cómo ellos van a tener cuidado de sí mismos?
si viven escuchando por doquier mensajero que aparece en Facebook, aparece en YouTube, y porque viven escuchando el título y dicen, tantos pasos para ser exitoso, este mensaje yo creo que me sirve para hoy porque me he sentido frustrado en el trabajo. ¿Cómo ellos van a cuidar de sí mismos? Mi querido hermano, guardaos de sí mismo nos hace ver la necesidad de la vida en iglesia, de congregarnos. La vida pública como hermanos en la fe, de tener comunión, es necesaria para el creyente. La comunión, el no andar solo sin la compañía de hermanos igual de imperfectos a mí, es necesaria. Es necesaria esa comunión donde los hermanos se apoyan los unos a los otros, donde los hermanos se animan, donde los hermanos aún se exhortan con amor, porque cuando vamos a la Escritura el Señor ordena esto. Es necesario para que la iglesia tenga atención de sí misma. Es necesario andar con hermanos que lo corrijan a uno. Es necesario andar con hermanos que se acompañen en el camino de la fe para estar firmes, para estar vigorosos, cuidando de la doctrina del nombre del Señor. Recuerde que el Señor cuando comisionó los 70, siempre me acuerdo y coloco como ejemplo esto. Cuando el Señor comisionó los 70 para ir a predicar a las aldeas, a los lugares, para que muchos escucharan el Evangelio, ¿qué pensarían hoy los evangelistas en potencia? Eran 70, ¿cierto? Si los envío de a uno solo, voy a tener 70 lugares para evangelizar. Y si en 70, ponle cuidado, estoy hablando un ejemplo, ¿no? ¿Qué pensarían los evangelistas? Y si son 70 lugares y si en los 70 hay mínimo 5 personas por familia, 7 por 5, 70 por 5, ¿cuánto da? 350 personas. ¡Wow! Vamos a tener más gente en la iglesia. Eso pensaría el evangelista de hoy. Pero ¿qué pensó el Señor Jesús? ¿Usted se acuerda del pasaje? ¿Qué pensó el Señor Jesús? Son 70. No me interesa los 350. Me interesa es que cuiden de ustedes mismos y de la doctrina. Vayan de 2 en 2. Qué interesante es ver el ejercicio de la vida pública para que la iglesia se guarde de sí misma, para que guarde la doctrina y para que cuide el nombre del Señor. Recuerde que aunque usted quizá no tenga el don de la enseñanza para ejercerlo detrás de un púlpito, recuerde esto, lo que le voy a decir, que aunque usted no tenga ese don para estar detrás de un púlpito, quiero decirle que usted sí es responsable del Evangelio, porque en Mateo 28 vemos el Señor cómo encomienda la responsabilidad de llevar las buenas nuevas, y esto no fue solo para los pastores o maestros. Esto fue para toda la iglesia, para todos los creyentes. Y aunque usted no tenga el don de estar detrás de un púlpito, sí se le ha encomendado la responsabilidad de llevar el Evangelio de Cristo. Y debe cuidarse de sí mismo para que no hable algo que no concuerde con la Escritura, para que no amañe el mensaje, porque si llega a una casa, uy, qué pena, de pronto soy muy duro si digo esto. No, mi querido hermano, la verdad duele, pero la verdad hay que decirla. Y la verdad es Cristo. Y la verdad es que el hombre está perdido sin Cristo. Por eso, qué bueno es poder apoyarse, mi amada iglesia, con los hermanos en todas las labores que son encomendadas para su vida. Qué bueno es poder apoyarse, qué bueno es poder tener comunión, qué bueno es entender la vida pública de iglesia. Por eso, guardaos de los falsos profetas, porque quiero decirle algo, usted podría ser un falso profeta en potencia. ¿Cómo me va a decir eso? Sí, mi querido hermano.
Si usted no se cuida de sí mismo, o si no, Pablo no le hubiera dicho eso a Timoteo. Si usted no se cuida de sí mismo, usted puede ser un falso maestro en potencia. Si a usted no le gusta la vida de comunión, si a usted no le gusta apoyarse con los hermanos, si a usted no le gusta que un hermano lo corrija cuando tiene un error doctrinal, puede ser un falso maestro en potencia. Entonces, concluyendo esta primera parte, toda la iglesia, óigame bien, toda la iglesia es mandada a estar atenta y a prestar atención, a ser cautelosa para con los falsos maestros o para con los maestros para que su mensaje no sea falso. Cada individuo, cada creyente, en el orden que el Señor da de guardar, debe estar atento de sí mismo. Por lo tanto, la iglesia o cada creyente debería preguntarse, deberíamos preguntarnos, ¿en qué precisamente debo estar atento? ¿En qué? ¿Qué es lo que debe identificar la iglesia, el creyente? ¿Qué es lo que debe de identificar a la hora de prestar atención a un maestro? De saber si es falso o no lo es. Cuando el Señor nos ordena, entonces la iglesia debería preguntarse eso. Bueno, eso es lo que vamos a ver aquí en los rasgos generales, en lo que sigue. Porque si ustedes miran bien el texto, antes de que Cristo empiece a dar dos características generales por las cuales un falso maestro es identificado, Cristo, en medio de su advertencia, antes de dar, vuelvo y reitero, antes de dar dos características generales por las cuales un falso maestro es identificado, Cristo, en medio de su advertencia de guardar, menciona la intencionalidad que tienen los falsos profetas. La intencionalidad, y esto nos deja ver que los falsos profetas trabajan activamente. Los falsos profetas trabajan activamente. Versículo 15, sigamos leyéndolo. Voy a leer unas dos palabras seguidas ahí. Guardaos de los falsos profetas que vienen. Y aunque pareciera que estas palabras, cuando uno las lee, son dentro de un sermón o dentro de una conversación, son normales, dejan mucho que ver en cuanto a lo que el Señor Jesús está diciendo. Guardaos de los falsos profetas que vienen, ¿a quién? Gracias a vosotros. Note que el Señor Jesús está identificando la intencionalidad a través de estas palabras. La intencionalidad que tienen, ¿quiénes? Los falsos profetas. Vienen a vosotros. Y es que esta palabra vienen quiere decir acercarse, avanzar. Y es eso una característica de un falso maestro. De uno que quiera usurpar un lugar que solo le corresponde a Cristo. Ese lugar que quiere usurpar es de Cristo y Cristo no le ha dado ningún lugar para que lleve el mensaje divino. Ese maestro viene a vosotros porque quiere acercarse a la audiencia para estar en contacto entre el pueblo, con las personas, por medio de enseñanzas distorsionadas o por medio de conversaciones que puedan traer cisma o división a la iglesia.
usando la Escritura, pero usándola sin la luz verdadera del Espíritu de Dios. Y a medida que vamos a ir avanzando en esto, vamos a entender un poco eso, porque entonces aquí vendrá la pregunta o el cuestionamiento. Entonces, pastor, ¿nadie se puede acercar a alguien para hablar de la Escritura? Sí, pero note que usé una palabra aquí, la intencionalidad de su Espíritu. ¿Cuál es? ¿Cuál es la intencionalidad de su Espíritu? Esta palabra viene a vosotros, es una acción en presente continuo. Por lo tanto, es algo en lo que ellos perseveran. ¿Por qué? Porque es su tarea. Es su tarea ganar adeptos y llevarse la gloria que le corresponde solo ¿a quién? A Cristo. Es por eso que la iglesia debe estar atenta. Debe tener sus oídos listos y para eso debe conocer la Escritura. Note aquí una doble responsabilidad, puesto que si no la conoce, podría la iglesia, el creyente, ser una presa fácil de estos lobos rapaces. Ahora, como lo dije hace un momento, no es que nadie se pueda acercar. No es que nadie pueda entablar una conversación con un hermano, no. No es que ahora la iglesia entre, hay que tener precaución de todos los hermanos. No, ese no es el llamado. De eso no se trata. Mas sí se trata de tener precaución de aquellos que no se someten a la verdad de Cristo, que su mensaje es distorsionado y que no va en concordancia ni en coherencia con la verdad escritural. Se trata de estar alerta del mensaje que divide. Se trata de estar alerta del mensaje que trae fisuras a la iglesia de Cristo. Se trata de estar alerta del mensaje que mancha el nombre de Dios. Por eso bien lo dijo el apóstol Pablo a los romanos en su carta, en el capítulo 16, versículo 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis ¿de quién? De ellos. ¿Sí nota lo que identifica la Escritura? ¿Sí nota cuáles son las pautas que debemos tener o que debe tener a la iglesia a la hora de guardarse? Mensaje que cause división, mensaje que distorsione la doctrina. Pongamos nuestra antenita y estemos atentos para cuidar del mensaje de Dios y de la iglesia. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios, al yo mismo. Y con suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Por eso, mi amado hermano, aquí yo le dije que encontrábamos una doble responsabilidad, porque en la doble responsabilidad de estar atentos, de tener precaución, la iglesia debe conocer la Escritura. El llamado hoy también a que la iglesia guarde sus medios de gracia privados. Lean la Escritura en casa, conozcan al Cristo que les predican en la iglesia, porque si no serán presa fácil de alguno de estos que vienen a vosotros. Esto nos lleva a que ahora miremos las características que son dos, que son generales y que ayuda a la iglesia a identificar a los falsos maestros. Los falsos profetas tienen una piedad falsa, son astutos. La primera característica es que los falsos profetas tienen una piedad falsa, son astutos. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor Jesús usa una imagen de la naturaleza que es real. La escena del depredador y de la presa. Mire, en Palestina, allí donde estaba el Señor,
Era muy común saber que el lobo era enemigo natural ¿de quién? De la oveja. Y además que era muy conocido, era muy sabido, esto allí cuando el Señor lo nombra, esto es muy sabido y conocido en todo el reino animal. Cristo usa esta metáfora de modo que sea entendible para sus oyentes y hoy para nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque aquí en esta metáfora se aprende que los lobos son tanto peligrosos como engañosos. Note que Cristo describe que estos personajes vienen vestidos de ovejas. Y es porque significa que externamente parecen inofensivos, incluso parecen piadosos, incluso al verlos uno parece que llevan una vida ¿de qué? De piedad. Pero su disfraz no cubre lo que realmente hay por dentro, porque lo que reposa en sus intenciones es contrario a lo de Dios. Es por eso la orden de estar alerta, es por eso la orden de ser cauteloso, porque el peligro más grande no es lo evidente. El peligro más grande no es lo que se ve, el peligro más grande es lo que está disfrazado. Por eso Pablo, cuando describe a los corintios defendiendo su apostolado, deja en evidencia esto que estoy mencionando. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 y 15. Mire lo que dice el apóstol Pablo: porque estos son falsos profetas, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mire, mi amada iglesia, al ellos disfrazarse de una piedad falsa, se vuelven aceptos en medio de la congregación o en medio de su audiencia, porque eso hace que su mensaje elocuente o su enseñanza a otros sea creíble. Así este mensaje no está en concordancia con la verdad escritural, lastimosamente. Pero el que muchos se fijen de una aparente vida de piedad hace que lo que ellos hablen sea creíble. Así este mensaje no está en concordancia con la verdad, vuelvo y reitero. Y es que lastimosamente hay, en lo general, hay una equivocación muy grande hoy en día sobre el concepto profecía, lastimosamente. Porque muchos piensan que profeta o profecía es una predicción del futuro. Muchos piensan eso. Y lo que no saben es que bíblicamente, después de que todo fue revelado, el concepto de profeta es referido a alguien quien enseña o expone el mensaje de Dios, que es toda la escritura inspirada por él. Por lo tanto, un falso profeta no es solo aquel quien anuncia falsas visiones, sino un falso profeta también es aquel que distorsiona y tuerce las escrituras para su conveniencia. La escritura es clara al hacer mención de su falsa piedad y de su mensaje distorsionado. Mire lo que dice Jeremías capítulo 23,
versículo 16, 17 y después estaremos leyendo el 26 al 29, Jeremías 23. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Versículo 25 al 29. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Versículo 27. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olviden de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, dice el Señor. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Mi amada iglesia, los falsos profetas tienen una piedad falsa y son astutos. Hace poco, después de algo que ninguno de nosotros quisiera vivir con un familiar, con un ser querido, y no, de ninguna manera pienso yo decir que se alegra uno por una situación que es dolorosa. Pero hace poco, este tema de los sueños entró otra vez en auge. Y muchos, si ve que el Señor, y si ve que es Dios, y si ve que Dios. Y yo hago una pregunta: ¿acaso la palabra del Señor no es como fuego y como martillo que quebranta la piedra? ¿Acaso la palabra del Señor no es suficiente para saber qué es lo que Dios desea para nuestras vidas? Los falsos profetas tienen una piedad falsa y son astutos. Por eso hay que tener oídos para oír y estar atentos al mensaje. Todo debe ser sopesado por la palabra de Dios. Muchos hablan bonito, muchos tienen conocimiento de la palabra, pero su vida de piedad no es coherente con lo que enseñan sobre la palabra de Dios. Hablan justicia, pero sus vidas son práctica de injusticias. Sus mensajes son atractivos para muchos y su deseo es estar encubiertos para hacer proselitismo, para ganar adeptos. Y lógico que esto trae como consecuencia destrucción, cisma y división en la iglesia. Porque el propósito de estos vientres no es edificar, sino dividir. Son lobos que buscan devorar el rebaño del Señor. Su meta es apartar las almas de la verdad de Cristo. Esa es la meta de un falso profeta. Esto me lleva a una segunda característica general que el Señor habla ahí. La primera tuvo que ver con hombres que aparentan una vida de piedad, que son astutos porque cuando hablan engañan. Tiene que ver con el mensaje. Y esta segunda tiene que ver con algo interesante. Los falsos profetas tienen un fruto malo: su carácter. Versículo 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí el Señor Jesús da una noción más a sus seguidores de cómo prestar atención y estar atentos ante los falsos profetas. Si ustedes pueden ver, primero el Señor usa una metáfora de lobo y oveja. ¿Lo notaron en la palabra? ¿Lo notaron en lo que dijo el Señor Jesús? Primero Él usa una metáfora del lobo y de la oveja, del depredador queriendo matar a su presa, del depredador vistiéndose de oveja para mostrar una vida de piedad falsa, del depredador alimentando a las ovejas a través de mensajes falsos. Eso fue lo que el Señor nos mostró. Ahora, Cristo pasa a estar un poco más allá, o va un poco más allá. Va de lo que no se puede palpar ahora a lo que sí se puede palpar. Y ahora Él usa una metáfora de un árbol y de su fruto. Y es coherente con algo que es notorio en la vida de una persona cuando se habla de fruto. Es coherente porque cuando se habla de frutos, se habla de algo que se puede observar o palpar. Es por eso que en el ánimo de los creyentes de guardar la orden del Señor, el mismo Cristo se la pone un poco más fácil, por así decirlo. Porque si como lobos estos falsos profetas son astutos y disfrazados son difíciles de notar, ¿cierto? Pues su forma de vida, su carácter, que es el fruto, debe ser coherente con lo que enseñan, y esto es más fácil de notar. Por eso el Señor Jesús va un poco más allá, pero ahora se la deja un poco más fácil a la iglesia en la responsabilidad de cuidar y de estar atento, de identificar a aquel que es un falso profeta. Mire, muchos hoy son aptos para enseñar, pero no aptos para aprender. Muchos hoy son aptos para ordenar, pero no aptos para obedecer. Muchos hoy son aptos para dejarse amar, pero no son aptos para amar. Muchos son aptos para perdonar, pero no son aptos para reconocer y para pedir perdón. Sus prácticas de vida no son coherentes con lo que enseñan. Por tal motivo el Señor dice que un árbol bueno no da frutos malos, y el árbol malo no da frutos buenos. Entonces, ¿cuáles son esos frutos a los que se refiere el Señor Jesucristo cuando habla aquí? El primer tipo de fruto por el cual los falsos profetas revelan su identidad es en la esfera del carácter y de la conducta. Cuando Cristo habla sobre la alegoría de la vid que quedó registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 15, menciona sobre la fructificación, los que han leído el pasaje. Menciona sobre ninguno puede dar fruto si está lejos de mí. Menciona sobre la fructificación o llevar fruto. Y este fruto significa, para los que han leído Juan 15 en ese pasaje, este fruto significa semejanza con Cristo. Ahora, en efecto, Pablo, cuando habla del fruto del Espíritu Santo allí en Gálatas, hace referencia a un conjunto de atributos y cualidades que reflejan el carácter de Cristo. Y es a esto a lo que se refiere el Señor cuando habla que un falso profeta no puede dar buenos frutos porque su identidad no es la misma que la de Cristo. No es la misma que la de Cristo.
Su identidad es la del yo mismo, es la de sus vientres. Mientras que uno que es considerado como un buen árbol da buen fruto porque guarda la palabra de Dios y porque ama guardar sus mandatos y porque en su conducta es notoria esta cuestión del fruto. Por tal razón, mi amada iglesia, en la responsabilidad de estar atenta, debe también observar que si un maestro enseña y en él no se ve la mansedumbre, en él no se ve la humildad de Cristo, en él no se ve el amor, en él no se ve la paciencia, en él no se ve la bondad, en él no se ve la benignidad, en él no se ve la templanza, en él no se ve el dominio propio, se tendrá razón para decir que es un falso maestro. Y más cuando las obras de la carne se manifiesten más que el fruto del Espíritu. Más cuando se vea en estas personas, en especial la enemistad, la impureza, los celos, las contiendas, las disensiones, las obras de libertinaje, los sectarismos. Todo esto corroborará y mostrará que hay que tomar cartas en el asunto. Entonces, iglesia, al examinar, al tener cuidado sobre las credenciales de una persona que quiere enseñar o que lleva el mensaje de Dios, tenemos que observar también su fruto, que es su carácter y su conducta. Y también tenemos que observar su mensaje. Quisiera citar aquí, que veo propicio o vi propicio apuntarlas, quisiera citar aquí unas palabras del obispo anglicano Juan Carlos Rail, muy conocido como J.C. Rail. Y él decía, concerniente a esto, decía lo siguiente: la sana doctrina y la vida santa son las marcas de los verdaderos profetas. Siglo XVIII. Es por eso, mi amada iglesia, que la actitud que debe tener todo creyente hacia los falsos maestros, profetas, es de guardarse, no de huir, no, es de prestar atención. Y eso es un trabajo perseverante y de paciencia en la aplicación. Porque, por supuesto, que en la práctica de esa orden, la iglesia debe estar apercibida, pero le requiere mucha paciencia a la iglesia, porque el fruto toma tiempo en crecer y en madurar. Aunque quiero hacer aclaración de algo, y es que hay cosas que en la mayoría de ocasiones con los que desean fracturar la iglesia de Cristo es evidente. Pero en la tarea de ejecutar esta orden de guardarse, la iglesia, el creyente necesita de Cristo y necesita de su palabra para tener soporte de la verdad en la identificación de un falso profeta. Necesita del Espíritu Santo para tener luz y convicción en lo que Él le ha revelado. Necesita absolutamente del amor de Cristo para tener discernimiento a través del conocimiento de la Escritura y de Cristo por medio de su palabra, para escoger lo mejor, como Pablo lo dijo a los filipenses en su carta, capítulo 1, versículo 9 al 11. Y esto pido en oración, decía Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, que quiere decir ahí conocimiento, y en todo conocimiento, que quiere decir discernimiento. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Por qué cito esto ya para finalizar en cuanto a la responsabilidad de guardarse?
Porque en ese ánimo de estar atentos, sí, debemos ser precavidos. Pero, iglesia, tengamos cuidado de caer en legalismos y de señalar a todos como falsos profetas. Porque esta práctica requiere paciencia. Pero también hago acotación a lo que acabo de decir y lo que la palabra nos deja ver a través de lo que leí en la carta a los Filipenses. Todos debemos sopesarlo con la Escritura, no con el amor humanístico, por así decirlo. Ay, pero es que es tan bonito, pero es que mire, pero es que, y siempre. Bueno, pero es que llevémoslo a lo que dice el apóstol Pablo y la Escritura. Pero es que este amor debe abundar más en conocimiento y en discernimiento a través de la palabra. Y si una persona identificamos que va por esos caminos y se le llama al orden, se le llama la atención, pero no reconoce, entonces ya tenemos el discernimiento de las cosas. Y ahí no debemos confundir. Porque un falso maestro, además de que por su mensaje es conocido, también, como lo vimos y el Señor Jesús nos lo enseña, es conocido por su carácter. Y si él no reconoce, diciéndole, mire, conocimiento y discernimiento por medio de la Escritura, mire lo que dice la Escritura, si él no reconoce, estamos a puertas de identificar. Eso debe irle la mano. Mensaje, carácter. Mensaje, conducta. Eso debe ir de la mano. Por eso colocaba como ejemplo ahorita personas que predican a Cristo, predican del amor de Cristo, pero no aman. Predican del perdón de Cristo o quieren enseñar del perdón de Cristo, pero no perdonan. Entonces debemos tener un equilibrio como iglesia a la hora de trabajar en esta responsabilidad de guardarnos. Llamada iglesia, el falso profeta ya tiene su recompensa. El Señor dijo que es cortado y es echado al fuego. Desde tiempos atrás, a través de Jeremías, Dios advirtió que ellos perecerán bajo juicio. El apóstol Pedro enseña que su condenación ya está preparada. Leamos una vez más 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos ¿qué? Ya tienen. Si ellos no se arrepienten, si no han sido llamados por el Señor y si no reconocen sus pecados, ellos ya saben cuál es su destrucción repentina. Por último, quiero dejarle lo siguiente. Cristo es el verdadero profeta. Cristo es el verdadero profeta frente a los falsos profetas. Cristo es la esperanza de la iglesia. Esta esperanza está en Cristo. Porque es el profeta verdadero, como lo dije hace un momento, quien no solo habla verdad, sino que él mismo es la verdad. A diferencia de los engañadores, Jesús habla y Jesús cumple. A diferencia de los engañadores, Jesús habla, Jesús cumple y Jesús sostiene cada palabra que ha salido de su boca. Esa es la esperanza de la iglesia. Cristo es el verdadero profeta. Mi amada iglesia, el Señor nos ayude a guardar esta responsabilidad que ha sido ordenada por Él, para que podamos estar atentos, ser precavidos y más hoy en día donde muchos movimientos, donde muchas personas quieren o piensan que tienen el don de la enseñanza, quieren usurpar un lugar de Cristo y ese lugar Cristo no lo ha dado. Tengamos cuidado y guardemos esta responsabilidad. Que el Señor nos ayude y permítame, vamos a orar.